Let's go. Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes, estudiantes, padres de familias que quizás acompañen a sus hijos a ver estas fabulosas diapositivas, también tengan muy buenas tardes. Antes de empezar con la clase virtual, quisiera dar algunas recomendaciones y aclaraciones de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Bueno, como ya ustedes conocen, estamos pasando una situación difícil en el aspecto político, en el aspecto de salud, etc. Es por eso que nosotros como institución educativa, como plana docente, director, coordinadores, optamos por acatar esta medida que de verdad ya se está, como podemos ver, ya se está pasando un poquito, ¿no? Y nosotros hay que tomar conciencia respecto a eso. Es por eso que ante esta medida estamos haciendo esta clase virtual, porque queremos, y de verdad yo como docente también quiero que ustedes como estudiantes no se estanquen, no se queden paralizados, o de repente no se queden ahí sin estudiar, ¿no? Hay que aprovechar que estos medios virtuales es una ventaja para poder seguir con las enseñanzas, con las estrategias, con la didáctica que nos caracteriza a nosotros los docentes del Ciberuni, ¿no? Entonces, jóvenes, nada más que decirles, por favor sigan las recomendaciones, acaten las disposiciones publicadas o hechas por el gobierno, que esto sea un momento en donde ustedes como familia también se unan mucho más, ¿sí? Nada más que decir, vamos a empezar con esta clase llamada Teoría y Estructura Atómica, ¿sí? Como ya lo hemos hecho en clase, ya lo hemos hecho, hemos mencionado, hemos dibujado el átomo, hemos explicado poco, ¿cierto? Pero tampoco no quiere decir que ahí se quedó, porque eso fue hace ya bastante tiempo. A nosotros, bueno, en la época antigua, hace años, hace cientos de años, la incógnita del ser humano fue preguntarse de qué estaba hecho lo que nos rodea. Y esa idea fue desde hace miles de años, incluso en la etapa de Grecia, en la etapa antes de Cristo, ¿sí? En esa etapa se había ya los primeros filósofos habían señalado de que su pregunta, su incógnita, ¿no? ¿De qué estaba hecho la materia? ¿De qué estaba hecho lo que nos rodea? Y aparecieron los primeros filósofos, tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito, Parménides, etcétera, etcétera. Y como eran filósofos y también típico de la época, por ejemplo, Tales de Mileto decía que la materia estaba formada por agua. Todo lo que nos rodea estaba formada por agua. Tu computador, hoy en día se podría decir, si se tendría esa idea, tu celular está hecho de agua, tu computador está hecho de agua, el piso está hecho de agua, todo, absolutamente todo estaba hecho de agua para Tales de Mileto. Profesor, ¿y por qué decía que todo lo que nos rodea está hecho de agua? Simple, porque su visión de él solamente abarcaba una isla. Él nació en la isla de Mileto, por eso se le llamó Tales de Mileto. Y era una isla, y tú sabes que una isla es una porción de tierra limitada rodeada de agua. Entonces él salía a cada esquina y veía el mar. Entonces él supuso, ¿no? Ya un montón de agua, entonces todo lo que nos rodea, toda la materia está hecho de agua. Igual, Heráclito, toda la materia está hecho de fuego, ¿no? Parménides fue un filósofo que prácticamente unió los cuatro elementos, ¿no? La tierra, el fuego, el aire y el agua, ¿no? Entonces, esas concepciones filosóficas de cómo estaba formada la materia se dieron ya hace cientos e incluso miles de años.
Entonces, ya para sustentar, porque fueron concepciones filosóficas, solamente fueron ideas, no fueron demostradas, por eso se llama concepciones filosóficas. Cuando nosotros hablamos de teoría atómica, vamos ya a lo sabroso, a lo que ya está demostrado, a lo que se sustenta científicamente, con pruebas, con demostraciones, con experimentos, etcétera, etcétera. Desde la antigüedad, como dice, el hombre se preguntó cómo estaba constituida la materia. Tal es así que la antigua Grecia, aproximadamente en el siglo V a.C., aparecieron, ahí está, la escuela atomista, los filósofos Leucipo y Demócrito. Ellos fueron dos filósofos de la escuela atomista, ¿no? Que es, ellos dos, Leucipo y Demócrito, se les dijeron atomistas. ¿Por qué, profesor? Porque fueron los primeros que usaron la palabra átomo. Profesor, ¿y qué significa átomo? ¿Cómo a ellos se les ocurrió átomo? Y como está acá explicado, átomo, A significa sin, tomo significa partes. Entonces unimos, átomo significa sin partes o sin división. Entonces se creía que estas partículas llamadas átomos por Leucipo y Demócrito eran indestructibles, eran indivisibles. Ahora leo. Leucipo y Demócrito sostenían que la materia se encontraba constituida por diminutos corpúsculos materiales, los cuales eran indivisibles e indestructibles, a los que lo llamaron átomos. Profesor, entonces, ¿el átomo no se puede dividir? Bueno, hasta antes de 1944 se creía que el átomo no se podía dividir, pero eso se vio algo incorrecto, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, que dio finalizar la Segunda Guerra Mundial, que se consideraba como rompimiento de átomos. Entonces, jóvenes, profesor, entonces desde 1945 átomo está mal dicho. Bueno, ¿no? Se demostró lo contrario, que no es una partícula indivisible, al contrario, sí se puede dividir, sí se puede destruir. Pero hasta hoy en día seguimos usando ese término por terminología básica, ¿no? Ahora, listo. Entonces, como ya tenía una noción básica de lo que era considerado la materia, desde concepciones filosóficas, el átomo a partir de 1800, del año 1800 para arriba, ya se dieron los primeros experimentos. Ya se dieron los primeros modelos. ¿Cómo estaba formado el átomo? ¿Qué tenía el átomo? ¿Qué características tenía el átomo de tal elemento químico? ¿Cómo era el átomo de hidrógeno? ¿En qué se diferenciaba el átomo de hidrógeno del átomo de silicio? O de otro átomo, de otro elemento. Entonces ya fueron las investigaciones, los modelos de varios científicos de la época que dieron los principales modelos. Fue de John Dalton. En 1808, John Dalton lanzó su primer modelo atómico, que es el que está en la imagen que está acá. John Dalton decía que estas partículas, según John Dalton, fiel a Leucipo y Demócrito, estas partículas son bolitas, son esferas indestructibles, diminutas. Entonces John Dalton lo dibujó con una pelotita. Su primer modelo del átomo era como una pelotita oscura, esférica, negra, como está en imagen. Solamente que en imagen está blanquito, ¿no? Pero es una esfera indestructible, indivisible, color negro. Eso fue el primer modelo de John Dalton, basado en las afirmaciones de Leucipo y Demócrito en la antigua Grecia. Después tuvo que pasar casi más de 80 años, en donde Joseph Thomson, en base al primer modelo, mire, de este primer modelo pasó 80 años, casi un siglo, para poder cambiar
a otro modelo. En 1887, Joseph Thomson agregó al modelo de Dalton como unas pequeñas pelotitas que están incrustadas en esfera. Esas pequeñas pelotitas que están en el gráfico los llamó electrones. O sea, al modelo de Dalton le agregó esas esferas incrustadas llamadas electrones, porque él descubrió el electrón. Valga la redundancia que él, al observar partículas muy pequeñas, vio cargas negativas y los bautizó como electrón. Listo. Disculpen, pero me ha atorado un poquito, ¿no? Pero eso sí, esas partículas que que Thomson había visto, las llamó electrones. Pero algo más agregó Thomson, que la esfera grande era una partícula positiva. Era una partícula positiva enorme. Él solamente señaló eso, era una partícula positiva. En cambio, las partículas que estaban incrustadas son partículas negativas, de la cual él dio el nombre de electrón. A este modelo que tú puedes ver, él lo bautizó como modelo del budín de pasas. El famoso modelo del budín de pasas. Apunta eso. Tercer modelo, que es un modelo mucho más desconocido, que no se ve mucho, de Jean Perrin, un francés. Tuvo que pasar aproximadamente 50 años, en 1926. Ya se conocía que el átomo era una esfera positiva y que tenía pequeñas esferas incrustadas negativas, de lo cual Thomson llamó como protones. Pero Jean Perrin modificó esta esfera. Ya, es cierto, decía Thomson, es cierto, la partícula central es positiva, pero las partículas negativas no están incrustadas al azar, no están incrustadas en cualquier lado, están incrustadas alrededor como una especie de collar a la esfera. Eso es lo único que sugirió Jean Perrin, que es el francés. Que los electrones se encuentran como una especie de cinturón a la esfera. Pocos años antes, en 1911, Ernest Rutherford, a esa partícula positiva que Thomson había señalado pero que no había nombrado, lo pone como nombre protón. O sea, por eso es que a Rutherford se le declara como el descubridor del protón y a Thomson como el descubridor del electrón. Por eso es que te estoy señalando acá. En 1911, antes de que Jean Perrin en 1926 lance su modelo, Rutherford ya había dado nombre a esa partícula positiva, llamándole protón. A Ernest Rutherford, años antes, en 1911, antes del modelo Jean Perrin, que fue totalmente descartado, Rutherford había dado un modelo llamado mini sistema planetario. El que decía, como en esos años ya se tenía un conocimiento de cómo era el sistema solar, el Sol y todos los planetas alrededor, Rutherford señaló que el átomo es algo similar a este sistema planetario. Que el centro es la partícula positiva que Thomson había señalado, partícula positiva, pero que los electrones no estaban en esa partícula positiva, sino que estaban alrededor como una especie de anillo que lo rodea. Entonces, eso fue su modelo de Ernest Rutherford. El núcleo, carga positiva, que está en el centro, está solito, y que es el protón, que le dio el nombre de protón, y que alrededor las partículas negativas que Thomson había señalado, que eran los electrones. Años después, en 1913, aparece un científico hoy en día que le debemos
su modelo Niels Bohr en 1913. Niels Bohr decía lo siguiente: todo lo que Rutherford había hecho está correcto. El centro es una partícula positiva. Alrededor son partículas negativas, pero agregó lo siguiente: esas partículas negativas que estaban alrededor, como una especie de anillo, se movían. Y como se movían, él señaló varios conceptos. Esas partículas negativas que se mueven tienen energía. Esas partículas negativas, llamadas electrones, también absorben luz. Esas partículas o esas partículas negativas que mejor que decirlo ya, electrones, tienen diferentes características. Entonces, esas partículas que se mueven, los electrones, él agregó que absorben, dan, expulsan, se transforman energía. Es por eso que a él se debe los famosos campos o capas en donde los electrones se desplazan. Entonces, Niels Bohr agregó lo siguiente: los electrones se mueven de capa en capa, saltan, pero al saltar transportan energía, absorben y emiten energía, ganan y pierden energía. A eso se le llamó los famosos niveles de energía del átomo, ¿no? 3 años después, en 1916, Arnold Sommerfeld ya dio indicios del modelo actual del átomo, del que nosotros conocemos, del que nosotros vemos en los dibujitos, en lo que nosotros vemos junto a Einstein, los dibujos, que es el que está acá, en imagen de azul. Él ya dio esta imagen ya casi finalizada. Él agregó que los electrones que se están moviendo en esos anillos se encuentran moviéndose de forma elíptica alrededor de la carga positiva que está en el centro. Desde 1916, profesor, ¿y qué pasa? Ya me está mencionando, profe, del protón positivo y del electrón negativo, pero falta una carga. Esa carga es llamada neutrón. Esa carga que falta es llamada neutrón. Pero siempre se le mencionaba que existía. Pero no fue hasta 1932 que Chadwick le da el nombre de neutrón, como esa carga que se encuentra en el centro junto al protón con la que está unida. Profesor, ¿hay un dato interesante del neutrón? Sí. Años antes de 1932 que Chadwick haya dado el nombre del neutrón, había un peruano llamado Santiago Antúnez de Mayolo. Gracias a él se dieron las centrales hidroeléctricas de hoy en día. Gracias a él conocemos los principios físicos de una central hidroeléctrica de acá de Chaclacayo, de otra central hidroeléctrica acá en provincia, ¿no? Entonces, Santiago Antúnez de Mayolo, siendo un peruano, había deducido la existencia del neutrón. Había demostrado, incluso tenía conocimientos de que existía una partícula que estaba en el centro, junto al protón. Pero que en la época lamentablemente no se le daba importancia. Se le trataba como un loco más, ¿no? Esa fue alrededor de 1930, 1929. Pero 3 años después, lo que decía Santiago Antúnez de Mayolo, por ser un europeo, simplemente le dieron importancia y bueno, salió como descubridor, ¿no? O sea, el neutrón iba a ser el descubrimiento de un peruano. Pero bueno. Ahora sí, vamos a explicar un resumen rápido de lo que es la estructura atómica, ¿no? Como ya te expliqué cómo está formado el átomo de diferentes modelos, ¿cómo será un átomo? Tuvo forma de una esfera, tuvo forma de un budín de pasa, de una esfera con pequeñas incrustaciones, tuvo forma de
del sistema planetario solar. Entonces ahí está Ten Chin Han preguntando eso, ¿no? Que al final llegó el gráfico central. ¿Quiénes son los nucleones? Me pregunta acá el personaje. Los nucleones son los que están en el núcleo, son los que están en el centro. ¿Y quiénes son los que están en el centro? El protón y el neutrón. ¿Qué se cumple en un átomo neutro? Me pregunta Mr. Satan. Para que se cumpla que un átomo es neutro, se tiene que decir que la misma cantidad de partículas positivas debe ser igual a la cantidad de partículas negativas. O sea, profe, en español, protones igual a electrones. Para que un átomo se llame eléctricamente neutro o simplemente átomo neutro. Como ya te expliqué cómo se originó los primeros modelos del átomo, qué partículas hay en el centro, cuáles fueron los personajes. El átomo tiene dos partecitas, acuérdate bien. El núcleo o zona nuclear y la zona externa, zona extranuclear, nube electrónica. El núcleo, como ya te expliqué, se encuentran los protones y los neutrones. En la parte externa, en la parte de afuera, moviéndose en los anillos, son los electrones, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. El núcleo es una forma sólida, compacta. En cambio, la zona externa son los electrones. Es una zona gaseosa, ¿sí? ¿Quiénes son los únicos que se mueven? Los electrones en forma elíptica, mientras el núcleo está quieto. ¿Ya, jóvenes? Para seguir estas características tanto del electrón, del protón y del neutrón, en base a estas tres partículas se lanzaron conceptos, características para un elemento químico en sí, llamada número atómico o carga nuclear, que es representada por la Z, ¿no? ¿Qué nos indica el número atómico o carga nuclear? Simplemente nos indica el número de protones que tiene un elemento químico. Si un elemento químico como el litio, por ejemplo, tiene número atómico 3, quiere decir que tiene 3 protones. Y si tiene 3 protones, su número atómico es 3. El oxígeno, su número atómico o su puesto, por así decirlo, en la tabla periódica es 8. Entonces tiene 8 protones. Y para que sea neutro también tiene que tener 8 electrones. Profesor, el nitrógeno, ¿en qué puesto de la tabla periódica está? ¿Cuál es su número atómico? 7. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene 7 protones y para que sea neutro, 7 electrones. Y así sucesivamente, ¿no? Profesor, ¿qué es un elemento químico? Ya. Si juntamos varios átomos de un mismo elemento, tenemos a un elemento químico. Si tengo un átomo de carbono y uno con otro átomo de carbono, tengo el elemento químico carbono. Representación del átomo de un elemento. El E que está ahí es el símbolo del elemento. Ahí va el carbono, su símbolo C, el oxígeno es O, el sodio es Na, el calcio es Ca, el E es el elemento químico. El Z ya lo hemos visto antes, el número atómico. Y el A, profe, ¿qué es el A? El número de masa. Veamos algunos ejemplitos. El hidrógeno tiene 1, 1. ¿Eso qué quiere decir, profe? Que tiene 1 de número atómico, 1 de número de masa y por lo tanto neutrones sería 0. La resta de ambos me indica el número de neutrones. Arriba de eso, sodio 2311. Su número de masa es 23, su número atómico es 11. Y la resta de ambos, ¿qué me da? El número de neutrones, que sería 2. Algunos ejemplitos te lo estoy poniendo acá para que lo hagas ya mentalmente. El oxígeno 168. Su número de masa es 16, su número atómico es 8. La resta de ambos, ¿qué me da, profe? El número de neutrones. Nitrógeno 147.
número de masa 14, número atómico 7 y por lo tanto la resta, número de neutrones 14 menos 7, 7. ¿No? Hay algunos ejemplitos ahí. Bueno, jóvenes, eso sería nuestra primera clase virtual. Nada más que agradecerles por su atención y colaboración. Ah, profe, ¿no va a dejar tarea? No, sí voy a dejar tarea. ¿Sí? La tareita es en Word, simplemente lo imprimes o lo copias como tú desees, pero lo resuelves en tu cuadernito. ¿Ya, jóvenes? Se guían de la clase que hemos hecho en la pizarra, es un resumen, y si tienen algunas dudas lo resolveré en los comentarios. Nada más que decirles, te me cuidas, jóvenes, y a ustedes y sus familias. Chao, chao, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.